Buenas noches, oyentes, amigos. Es un privilegio para el pueblo de Dios tener la oportunidad de presentar el mensaje glorioso del Evangelio. Voy a dar lectura a un versículo que registra las palabras pronunciadas por el Señor Jesucristo en el Evangelio según Marcos, el capítulo 1. Marcos, el capítulo 1, el versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Al inicio del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, Él continuó predicando el Evangelio del reino que fuera proclamado por Juan el Bautista. Y el Señor Jesucristo dio énfasis a esta verdad. Creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Muchos tienen un concepto equivocado del Evangelio. Piensan que es otra religión. Hace 100 años atrás, en Bolivia, se daba la idea de que el Evangelio era una religión de los ingleses, porque fueron ellos los que introdujeron la palabra de Dios, la palabra evangélica, a Bolivia. Para mucha gente, el Evangelio es algo que los hombres han elaborado para ganar prosélitos y adeptos. La palabra evangelio quiere decir buena nueva. Y voy a empezar diciéndole, amigo oyente, no tenga miedo del evangelio. Cuando esta noche demos 7 razones por las que hay que creer en el evangelio, usted va a quedar convencido. Pero de usted dependerá para salir de aquí convertido. La palabra de Dios lo va a llevar a las puertas mismas de la salvación. Pero el empujón nadie se lo va a dar. Usted tiene que voluntariamente, sin medidas coactivas, sin coacción, dar el paso que lo introducirá al mundo de las bendiciones de Dios y del Evangelio de Jesucristo. Buenas nuevas. El famoso poeta británico Emerson nació en una aldea de Escocia. Ya con fama y con gloria, este gran literato británico, un día vino al pueblo, a su aldea natal. Se sentó en la pequeña plaza de la aldea, del pueblito, y por la calle venía una anciana que él conocía desde bebé, desde niño. Y la anciana venía hacia él, y esta señora anciana era una cristiana, una creyente en Cristo. Después de saludarla, el poeta le dice, señora, con esa familiaridad de la infancia, ¿qué noticias tiene usted para mí hoy día? Y la anciana le dijo, señor Emerson, la noticia que yo tengo para usted es que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para salvar a los pecadores. Murió en la cruz, derramó su sangre, le pagó a Dios el precio de nuestro rescate, de nuestra redención. Resucitó al tercer día y vive para salvar. El poeta calló un momento y luego le dijo, ah, señora, esa es una vieja noticia. Es una nueva noticia, pero es una buena noticia.
Con esas palabras, el gran literato inglés definió al Evangelio como una vieja noticia, una nueva noticia y una buena noticia. Y amigo, queremos que esta verdad se imprima de entrada en la mente suya. El Evangelio es la buena nueva de Dios. Puede ser una novedad para quienes lo oyen por vez primera. Puede ser algo viejo para quienes lo hemos escuchado este mensaje durante muchos años. Pero para el hombre y la mujer de buena voluntad, esta es una buena noticia. Creed en el Evangelio. ¿Por qué tenemos que creer en el Evangelio? ¿Cuál es la razón para creer en el Evangelio? El apóstol Pablo escribe una carta a los cristianos residentes en la metrópoli imperial en Roma y les escribe, inicia su carta con estas palabras. En su capítulo 1 y el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Por qué tenemos que creer en el Evangelio? Porque el Evangelio es divino en su origen. Es el Evangelio de Dios. Amigo, el Evangelio no es el resultado de un concilio de hombres piadosos. El Evangelio no es el resultado del análisis de filósofos, de intelectuales con metas moralistas. El Evangelio no se ha gestado en la tierra. El Evangelio se ha gestado para el hombre en tiempos inmemoriales, en el mismo corazón de Dios. Allí tiene su origen y fue cantado por vez primera a vuelo rasante por los ángeles sobre los campos de Belén a los pastores que custodiaban sus rebaños en el campo. El Evangelio no es de los hombres. El Evangelio no me pertenece. Este predicador simplemente es un portavoz. Y cualquiera que usted escuche por radio, por televisión, o en salones, o en las plazas, o en los mercados, predicando el Evangelio, ese mensaje no le pertenece a los predicadores. Es el mensaje de Dios. Es un mensaje divino. Y queremos que esta noche lo comprenda así, que este mensaje que le estamos entregando tiene su origen en el corazón mismo del Creador de todas las cosas, en el corazón de Dios. Creed en el Evangelio. ¿Por qué? El mismo apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 1, el versículo 5 dice: nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Creed en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es perfecto en su concepción. No solo palabras, sino poder en el Espíritu Santo. El Evangelio no es el compendio de pensamientos moralistas. El Evangelio no es una filosofía de palabrería. El Evangelio es perfecto en su concepción. Ha llegado con palabras, sí, pero con poder del Espíritu Santo, con el poder y la capacidad de cambiar millones de vidas en el mundo. Si daríamos esta noche la oportunidad a nuestros hermanos en Cristo que están aquí adentro, a que se pronuncien con una palabra de testimonio, nos contarían lo que fue sus vidas
antes de oír el Evangelio. Y lo que el Evangelio ha hecho. Mi madre se convirtió a más de 50 años de edad. Cuando se convirtió y empezó a saborear la exquisitez de su nueva vida en Cristo, cuando se convirtió y empezó a sentir los latidos en su corazón de la presencia maravillosa del Espíritu Santo, cuando se convirtió y sintió que una fuerza del cielo comenzaba a cambiar su vida, le decía a la gente cuando repartía un folleto: ¿cómo no me hablaron del Evangelio cuando era una jovencita? Viví mi vida lejos del Dios del cielo. Claro que sí. Era espiritista, era adivina, era idólatra. Y siempre decía: ¿cómo no me hablaron el Evangelio cuando era joven? ¿Cuántas personas están esta noche acá que sus oídos ya están hastiados, están cansados de oír el Evangelio y siguen imperturbables ante el mensaje precioso del Evangelio? No se mueven de una postura incrédula, no se mueven para decir: yo creo en este mensaje porque es un mensaje del cielo, porque es un mensaje completo, cabal en su concepción, porque no ha sido concebido por mente humana, sino por el Dios del cielo, porque el Evangelio es divino. En el mismo Evangelio de Marcos, el capítulo 16, encontramos registradas las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo a los suyos ya resucitado en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Este Evangelio divino en su origen, este Evangelio perfecto en su concepción, este Evangelio es mundial en su alcance. Es mundial en su alcance. Id por todo el mundo. A veces tenemos la idea de que el Evangelio es solo para determinadas élites sociales. Un día, por las calles de mi pueblo natal, repartiendo folletos, pasaba por la tienda y estaba en la puerta una señora árabe que me conoce de pequeño a mí. Le digo: señora, le voy a dar un folletito de la palabra de Dios para que lo lea. Mira, Mario, anda, da eso a los matacos. Los matacos son una etnia conocida en la Argentina como los Huichí y en Bolivia se los conoce como Huesnayek. Anda, darle a los matacos, anda, darle a los crotos, a los echados a perder. Ella tenía la idea y murió con esa idea de que el Evangelio era para la gente de, según ella, de tercera, para los indios. Por todo el mundo, a toda criatura, fue el mandato de Jesucristo. El Evangelio es mundial en su alcance. El Evangelio llegó una noche, fue oído por este pecador, me abrió los ojos y encontré al Señor Jesucristo como mi Salvador. El Evangelio ha llegado a miles de vidas. Y amigo oyente, el Evangelio esta noche llega a tu vida con la clara noticia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, al decir de aquella anciana amiga del poeta Emerson, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para salvar a los pecadores, como hemos estado cantando esta noche.
El Evangelio llega y golpea las puertas de tu vida esta noche. Pero estoy pensando en cuántos jóvenes, cuántas niñas, hijos de creyentes están aquí. Y hasta aquí, hasta esta hora, han vivido cerrando sus oídos para no oír la voz del Evangelio de Jesucristo. Como dije, están cansados de oír. No tienen interés porque no se dan cuenta del inminente peligro en el que se encuentran. La Biblia abunda en frases que la vida es breve, que el tiempo es corto, que hay un paso entre mí y la muerte, que la vida es un vapor, que la vida es como la flor de la hierba. No te das cuenta que tu vida se desliza apresuradamente hacia el fin, hacia el ocaso. Bien dijo el poeta, el mañana de un vivo puede ser el ayer de un muerto. Tu vida puede expirar esta noche. Y hasta aquí el Evangelio no te ha alcanzado. No porque no lo hayas oído, porque no le has dado cabida en tu vida. El capítulo 16 de los Hechos. Encontramos registradas las palabras que el apóstol Pablo le dijo una noche al carcelero de Filipo. En el capítulo 16, verso 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creed en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es sencillo en su contenido. Cree. ¿Nada más? ¿Solo tengo que creer? Recuerdo una noche en una ciudad predicando el Evangelio, se quedaron algunas personas para charlar. Y uno de los que se quedó, el último de los 4 o 5 que se quedaron, le expliqué que tiene que creer. Me miró y no salía de su asombro. Y dice, ¿nada más? ¿Para que yo sea salvo, nada más? ¿Solo tengo que creer? Sí, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio de la Biblia. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Es sencillo en su contenido. Cree. ¿No hay que pagar? Un hombre me dijo, yo quiero ingresar al Evangelio. ¿Cuánto es la cuota? ¿Cuánto hay que pagar? Otros dicen, ¿qué penitencia hay que hacer? ¿Hay que poner piedras dentro de los zapatos o maíz para caminar? ¿Hay que andar de rodillas? Y no. El Evangelio no es ritos ni ceremonias. El Evangelio no forma parte de la religión mercantil. El Evangelio enseña que el justo por la fe vivirá y el pecador será justificado por la fe en Cristo Jesús. Recuerdo cuando niño, a un hombre se le antojó hacer una imagen de la Virgen de los Remedios y lo hizo aparecer precisamente en el lote de un creyente evangélico. Dijo que ahí apareció y por la influencia de las autoridades le quitaron 40 metros a este creyente de la tierra que daba hacia el río Pilcomayo. Y venían los chaqueños de abajo, vendían 12, 15 yuntas de novillos y llenaban las alforjas de plata. Y una noche uno de ellos, de bombacha, de alpargata, yo era chico, mi madre me llevó de la mano. Vi cómo el hombre desde el río venía de rodillas. Toda la bombacha acá, el pantalón pedazo, las rodillas sangrando. El hombre no podía subir la parte arriba que salía del río
hacia la mesetita donde estaba la imagen y el santuario. Y la gente por atrás rezando y diciendo, este hombre ahora sí se ha ganado el cielo. Mírele las rodillas. Y como si fuera poco, llegó hasta donde estaba el altar del ídolo. Levantó la mano y su esposa se acercó con una alforja y sacó 2 paquetes así grandes de plata y los puso al pie del ídolo. Y la gente murmuraba, hablaba, decía, ¡qué hombre! Este hombre ha ganado el cielo. Eso no dice el Evangelio. El Evangelio te dice, cree en el Señor Jesucristo. Así de sencillo, amigo mío. Así de sencillo. Cree. El Evangelio es sencillo en su contenido. El hombre brutal y salvaje que rompió las espaldas a palo al apóstol Pablo y a Silas cuando fue sacudido por el terremoto en la prisión, se acercó temblando y dijo, señores, ¿qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y el hombre creyó y aquella noche cambió el rumbo de su vida. Esas manos salvajes que sin piedad y con toda crueldad castigaron a los 2 misioneros. Horas más tarde estaban preparando la mesa, lavando las heridas de los prisioneros que ellos mismos castigaron y sirviendo a los siervos de Dios. Así de sencillo. ¿Hay alguna persona ahí afuera? Amiga, amigo. Le digo amigo porque quiero ser su amigo. Y no solo quiero ser su amigo, quiero ser su hermano en Cristo. Si usted esta noche cree en este mensaje sencillo del Evangelio, cree en Jesucristo, porque el Evangelio presenta esa buena nueva de que Jesucristo es el Señor, es el Salvador. Ojalá que esta noche crea en este sencillo mensaje del Evangelio de Jesucristo. Segunda Timoteo, el capítulo 1, hay otra razón por la que debemos creer en el Evangelio. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Creed en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es profundo en su doctrina. Habla de la manifestación de Dios en carne, el misterio de la encarnación, ese gran misterio de que Dios haya tomado el cuerpo de un bebé, se haya quedado en el vientre de una mujer virgen, sea al mismo tiempo hombre y dentro del hombre Jesús more la deidad, la plenitud de la divinidad corporalmente. Es profundo el Evangelio. Te presenta la manifestación del Hijo de Dios. Creed en el Evangelio. ¿Por qué? Porque quitó la muerte. Jesucristo venció la muerte, destrozó, destruyó, acabó con el que tenía el imperio de la muerte. Es profundo el Evangelio y da a este cuerpo mortal, le va a dar la inmortalidad en el día glorioso de la resurrección. Por eso hay que creer en el Evangelio, porque es profundo en su doctrina. Es sencillo en su mensaje. Creed. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El momento que crees, entras a un mundo nuevo. Vas a empezar a aprender cosas que ni imaginaste en tu vida. Vas a empezar a entender. Vas a mirar para atrás y vas a intentar mirar para adelante. Y una vez que comprendas más, vas a querer vivir siempre adelante.
en el camino de la fe, cuya meta, cuyo blanco es la misma morada de Dios, donde van a ir los redimidos, los salvados por el Señor Jesucristo. Capítulo 2 de la carta a los Romanos. Volvemos allá. Capítulo 2 de la carta a los Romanos y el versículo 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Creed en el evangelio. ¿Por qué? Porque es categórico en su mensaje. Dios, dos cosas se dicen acá que vienen conforme al evangelio. Dios juzgará. Pablo ya lo dijo en ese magistral sermón o mensaje que dio en la ciudad de Atenas. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó con haber dado fe. Dios juzgará a los hombres. Esto también te anuncia el evangelio de Jesucristo. Así como te ofrece la salvación, así como te señala el camino de la vida, amigo oyente, el evangelio te dice que un día Dios va a juzgar a los hombres. Pero hay algo más, va a juzgar los secretos de los corazones de los hombres. Hoy podemos cometer con avidez toda clase de pecados. Hoy podemos esquivar a las leyes, podemos esquivar a los jueces, podemos esquivar a la justicia, podemos ocultarnos de la policía, podemos ocultarnos de los ojos de los demás. Pero amigo, tu vida es un libro abierto a los ojos de aquel a quien un día vas a tener que dar cuenta. Tu vida está descubierta ante los ojos del juez de toda la tierra. Por eso decimos, creed en el evangelio, porque es categórico. No te deja duda alguna. El evangelio te anuncia que Dios te va a juzgar. Y sabes una cosa, el Señor Jesucristo dijo, aquel que rechaza mi palabra tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y el capítulo 20, versos 11 al 15 de Apocalipsis, dice que un día se va a establecer un gran trono blanco. El cielo va a huir. La tierra, a la que tanto amor y cariño le tenemos los seres humanos, no estará al lado nuestro. Huirá la tierra. Se instalará el trono y un augusto ser se sentará en el trono. Jesucristo es el ser que se sentará allí, porque el Padre todo juicio le dio al Hijo. Los libros serán abiertos. El libro de la ley de Dios, la palabra de Dios, el libro de la vida, el libro de las obras, serán abiertos en aquel gran trono blanco. Y los pecadores de todos los tiempos que hayan muerto se levantarán al llamado del juez. El infierno, la muerte, los océanos entregarán los muertos que hay en ellos. Grandes y pequeños comparecerán ante el juez de toda la tierra y serán juzgados. Eso proclama el evangelio, porque es categórico en su mensaje. Qué bueno sería que esta noche, oportunamente, con el tiempo que tienes ahora, y debes dar gracias a Dios, amigo, que estás oyendo la palabra del Señor, debes dar gracias a Dios que estás en el uso cabal y legítimo de tus facultades mentales y puedes entender lo que te estamos diciendo para tomar una determinación, una decisión esta misma noche. Y por último, en la misma carta a los Romanos, el capítulo 1,
el versículo 16, leemos esto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Creed en el Evangelio. Este Evangelio que es divino en su origen, es perfecto en su concepción, es mundial en su alcance, es sencillo en su contenido. Este Evangelio que hemos señalado es profundo en su doctrina. Este Evangelio que es categórico en su mensaje, que anuncia de un juicio venidero. Este Evangelio es poderoso en su efecto. Poderoso. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cada vez que leo este versículo, mi vida se vuelve 55, 56 años atrás. Yo era un adolescente de 16 años. Trabajaba de mensajero en la oficina de radiocomunicaciones. En la primera entrada estaba la oficina de recaudación, donde la gente venía y hacía los radiogramas. Yo tenía mi escritorio pequeño al lado, con un estante donde guardaba las copias de radiogramas recibidos y guardaba los recibos de los que yo hacía firmar con los receptores de los radiogramas. Es ahí donde aprendí el código Morse y después trabajé como radiotelegrafista. Había un cura que construía una capilla a unos 37 kilómetros de nuestro pueblo. Un italiano muy valiente, el hombre, muy trabajador. Él en persona edificó la capilla con madera de quebracho colorado. Vino para hablar por radio. Y mi jefe le dice: padre, el negro este es evangelista. Como una serpiente se dio la vuelta, se acercó, puso el codo en mi mesa, en mi escritorio, y acercó su rostro al mío y me dijo: ¿no te da vergüenza ser hereje? Y luego con esa mano grande y esos dedos llenos de fuerza me empezaba a golpear acá. ¿No te da vergüenza ser evangelista? Y vino a mi mente este precioso versículo. Y se lo repetí. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Eso sabes? Y me pegó un chirlo mano abierta. No puñete, porque si le daba un puñete me sacaba la cabeza. Me pegó un mano abierta acá. Todos se prorrumpieron en carcajadas. Yo me agaché. Me salí a un cuarto al fondo donde teníamos el motor que generaba la electricidad para mover los equipos de radio. Y me puse a llorar. No lloré de miedo. No lloré de vergüenza. Lloré de dolor. Porque la mano del hombre quedó marcada en mi pequeña cara. Lloré hasta cansarme. Y después de llorar, una paz invadió mi corazón. Un gozo. Y ahí donde estaba al lado del ruido del motor, dije: gracias, Señor. Gracias por darme valor para no negar mi fe y para decir que el Evangelio tuyo es poder de Dios. Y sabe, amigo mío, el Evangelio de Dios es poderoso. Mi vida fue entregada bien tierna a los 14 años al Señor. Hablaba de mi madre, más de 50 años. Yo he tenido el privilegio estos 53 años como obrero en la obra del Señor de viajar por lugares
tener el privilegio de llevar almas a los pies del Señor, niños, adolescentes, jóvenes, hombres de 80 años, que lloraban. ¿Por qué? Porque desperdiciaron sus vidas. Hombres que se lamentaban el no haber obedecido el Evangelio cuando lo oyeron por vez primera. Dejaron que su vida entre en las profundidades del pecado, que su vida sea una vida destructiva, una vida sin sentido. Y he visto gente igual que yo llorar y gozarse por el poder del Evangelio. ¿No quieres esta noche obedecerle a Jesucristo? Creed en el Evangelio. ¿Hay alguna persona que ya se da cuenta de su necesidad y esta noche decide obedecer a Jesucristo y creer en las buenas nuevas de salvación? Acercarse al Cristo del Evangelio y pedirle perdón, confesándole sus pecados para pasar del camino del infierno al camino de la vida eterna. No tenga miedo. Póngase de pie y diga: yo quiero entregarme al Señor. Yo quiero aceptar al Señor como mi Salvador. Hace poco yo contaba cómo mi madre fue difícil llevarla a las cosas del Señor. La primera noche a ruegos quedó en la puerta. La segunda noche entró un poquito adentro. La tercera noche se sentó en el último banco, por si el diablo aparecía adentro del salón y podía estar más cerca de la puerta y del escape. La cuarta noche se sentó en el banco del medio, a medio mensaje de un siervo de Dios que ya está en la gloria. A medio mensaje el predicador dijo: si alguien aquí entiende, si alguien aquí comprende, sea valiente, póngase de pie. Y mi madre se puso de pie. Yo me entrego a Jesucristo esta noche. Siéntese, después charlamos. No tenga temor. Entréguese al Señor Jesucristo. Acérquese por la fe a Él. Crea en el Evangelio. Crea en Jesucristo, que es la razón del Evangelio que nosotros predicamos. Que Dios le bendiga. Si alguna persona tiene alguna duda, estamos acá. Somos muchos que podemos explicarle, ayudarle, orientarle. Nuestro único deseo es llevarlo al conocimiento del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos perdonar ni un pecado, pero el Señor sí. Perdonará tu vida, cambiará tu vida, le dará sentido a tu vida, le dará rumbo a tu vida, porque Él sí puede hacerlo. El Señor te está esperando.